Datos presentados por Uno Decide y la Red 1 de Bolivia hace algunas horas atrás, efectivamente, iríamos a una segunda vuelta con un consolidado nacional que le sigue entregando el primer lugar al movimiento al socialismo, con un segundo lugar para Comunidad Ciudadana y con un tercer lugar para Creemos. A partir de la divulgación de esta, la última encuesta rumbo a las elecciones del próximo 18 de octubre, sabemos y conocemos también cómo estará conformado el Parlamento o la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuántos senadores existirán? Tanto por regiones como por agrupaciones políticas. Rumbo a las elecciones a 9 días del 18 de octubre, así podría quedar conformado efectivamente la Asamblea Legislativa. Elecciones Nacionales 2020. Uno decide. La encuesta nos deja resultados completamente abiertos y me parece que vamos a tener que esperar la decisión de un 19% o cerca de un 19% que la hará seguramente en horas o días muy cercanos al evento electoral del 18 de octubre. Indudablemente hay una tendencia, la posibilidad de que el balotaje pueda ser estrenado en Bolivia el 29 de noviembre. Sin embargo, también la posibilidad está abierta para que uno de los partidos contrincantes en este evento electoral pueda alcanzar la mayoría en una primera vuelta. O sea que el voto del ciudadano se podrá otra vez en relieve, ya que las cosas no están definidas. Se puede establecer con claridad que estamos conversando de una posible derrota del movimiento al socialismo a manos de Comunidad Ciudadana. Eso era impensable hablar en las últimas 3 elecciones que el MAS podía perder el poder, pero eso está llegando. Y ahí, por ejemplo, se nota muy claro de que de 9 departamentos, 5 departamentos no lo quieren al MAS. Y en uno, en Cochabamba, me llama igual la atención que hay un virtual empate. Entonces, yo creo que va a haber segunda vuelta y que está desembocando ya en un camino final que 3 fuerzas políticas van a ser los miembros de la Asamblea Legislativa. Entonces va a cambiar la correlación de fuerzas, nunca más 2/3 ni mayoría absoluta abrumadora para un solo instrumento político. Este sería el cuadro de acuerdo a la encuesta divulgada por Uno Decide y la Red 1 de Bolivia, cómo quedaría conformada la Asamblea Legislativa. En la Cámara de Senadores, de acuerdo a los resultados planteados en las últimas horas, el Movimiento al Socialismo quedaría con 18 senadores, 15 para Comunidad Ciudadana y 3 senadores para Creemos. A 9 días de las elecciones generales, todo hace vislumbrar que tendremos 1, segunda vuelta, y 2, no existirán los 2/3 para el Movimiento al Socialismo ni para ninguna otra fuerza política que vaya a llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este sería el panorama, esta sería la conformación. De acuerdo a lo que escuchamos, que manifestaban los propios analistas, es un paso adelante para la consolidación de la democracia y olvidarse lo que hemos vivido en los últimos años en la Asamblea Legislativa, los famosos 2/3, y lo mal que le han hecho al país, según el análisis de quienes nos acompañaron también en estas últimas horas, al presentar las encuestas de Uno Decide y la Red. Hoy vamos a conversar con quienes podrían llegar, algunos de los actores que podrían llegar, ciudadanos, obviamente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Saludamos primero a Juan Carlos, que nos acompaña, Juan Carlos Monroy también. Unimos al país a esta hora de la noche. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¡Qué bien! Sin corbata, viernes. Exactamente, haciendo honor al viernes, al inicio del fin de semana. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches, un saludo para todo el país y estamos ya listos, preparados, lo estábamos comentando también. Ya falta tan poco, se están ultimando los detalles. Este va a ser, por ejemplo, el último fin de semana de campañas electorales, ya a partir de la próxima semana y hasta el miércoles, que es la fecha desde la que rige, las 0 horas del jueves, en realidad, el denominado silencio electoral. Es en la recta final prácticamente con miras a este proceso, ¿no? Totalmente, Juan Carlos. No, si es viernes, creo que el próximo viernes vamos a estar ya con otra expectativa, relajados un poco más, con silencio electoral. Son prácticamente 9 días los que nos restan para llegar a las elecciones, pero efectivamente una semana, poco menos de una semana, para que los candidatos aprovechen los espacios que tienen y poder llegar a ese electorado, a ese porcentaje del electorado que todavía no ha definido su voto, ¿no? Pero de acuerdo a lo que planteamos en estas últimas horas aquí en la Red 1, con las encuestas que mostramos, hay una conformación de la Asamblea Legislativa más plural,
más abierta, principalmente para 3 fuerzas políticas. No existirán los 2 tercios, Juan Carlos. Ahí estamos viendo este cuadro que nos muestra cómo podría quedar conformada la Asamblea Legislativa. Y esta noche vamos a conversar con algunos de los ciudadanos y actores que podrán llegar a la Asamblea Legislativa conforme a este cuadro que mostramos efectivamente y a la conformación que se plantean a partir de estas encuestas. Juan Carlos. Exactamente, con quienes vamos a conversar, quienes ya se podrían ver de acuerdo a estas tendencias y la encuesta de Ipsos para la Red 1 y Uno Decide, y ya se podrían ver en el Congreso, en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y vamos a saludar esta noche a quienes nos acompañan. Tenemos 2 de nuestros invitados vía Zoom y una invitada que está presente aquí en Santa Cruz, candidata a senadora ella, Gaby Peña Arancibia, candidata a tercera senadora por Creemos. De acuerdo a las encuestas que divulgó la Red 1, ella estaría ingresando como tercera senadora en el departamento o por el departamento de Santa Cruz. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo está, Cecilia. Gaby? Muchísimas gracias por tu invitación y por poder dirigirme a toda tu audiencia de todo Bolivia y de fuera del país. Gracias. Gaby Peña es candidata al Senado, a tercera senadora por Creemos. Lola Terrazas, candidata también a senadora por Comunidad Ciudadana por Santa Cruz, nos acompaña en este momento. Lola, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Santa Cruz. Buenas noches, Bolivia. Estamos retornando de una gira por nuestra frontera boliviana, por la Chiquitanía. Me encontró el programa en la entrada de nuestra capital. Estamos muy entusiasmados por los resultados que estamos consiguiendo como comunidad ciudadana, a un paso de convertirnos en la primera fuerza política para derrotar al movimiento al socialismo. Gracias, Lola, por acompañarnos, y vamos a saludar también a don Adolfo Mendoza, quien también llegaría a la Asamblea Legislativa por el movimiento al socialismo, candidato supraestatal por Cochabamba. ¿Cómo está, Adolfo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mil gracias por la invitación. Un saludo a quienes comparten este panel. La primera impresión de las encuestas es que el MAS está a muy poco de ganar en primera vuelta. Ya comentaremos todo esto. Un gran saludo a la patria y a todas las bolivianas y bolivianos. Muy bien, gracias. Los 3 invitados esta noche de las 3 fuerzas políticas, Juan Carlos, que efectivamente estarían ingresando a la Asamblea Legislativa Plurinacional en esta conformación que se muestran y que vislumbra y proyectan las encuestas que nosotros compartimos con el país. Comenzamos preguntando, Juan Carlos. Gracias, Cecilia. Vamos a comenzar y la consulta va para la señora Gaby Peña, que es candidata al Senado por Creemos. Bien, lo que muestran las encuestas y básicamente se repite es que nadie va a obtener los 2 tercios. Señora Peña, ¿qué opina de los 2 tercios? ¿Es bueno o es malo que se tengan 2 tercios o no en la Asamblea Legislativa? Bueno, obviamente que el país necesita vivir la democracia. Los 2 tercios hemos visto que ha sido nefasto para el país. Ha sido nefasto porque la política que se nos ha impuesto ha sido de dictadura, de totalitarismo, ha favorecido a la corrupción, y con esta propuesta de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, la dupla ganadora, si logramos llegar a 2 tercios, con seguridad que vamos a hacer un gobierno diferente. Vamos a reconstruir Bolivia, vamos a proponer que se reconstruya la economía, que se reconstruya la sociedad, que se reconstruya la política. Es decir, nuestro país ha quedado devastado y necesitamos reconstruir Bolivia. Esperamos tener los 2 tercios, si no están los 2 tercios tenemos que gobernar, pero mirando hacia Bolivia, mirando hacia el bienestar de los bolivianos. Ya basta de tanto manoseo político, basta de tanta corrupción y de tanto hacer sufrir al pueblo boliviano. Eso es lo que queremos, traemos esperanza. La gente, esa gente que ustedes pueden ver en nuestras presentaciones por donde pasa Luis Fernando, la gente que sale a manifestar el apoyo a Luis Fernando, eso es lo que queremos, responderle al pueblo boliviano, terminar esos 21 días de recuperación de democracia, terminarlo durante estos 5 años. Queremos devolver una real y verdadera democracia a todo Bolivia.
Muchas gracias, Gaby. La misma consulta le vamos a plantear también a Lola Terrazas, Lola, que nos acompaña con relación al tema efectivamente de los 2 tercios, ¿no? El tener los 2 tercios parece que ya no va a ser la figura que va a acompañar a quien logre no solo la presidencia del país, sino también el primer lugar. ¿Cuál es su opinión, Lola? Cecilia, Bolivia necesita paz social, Bolivia necesita recuperar y restaurar la democracia que ha sido dañada por los 2 tercios del movimiento al socialismo. Necesitamos tener gobernabilidad, necesitamos tener mayoría en el Parlamento. De lo contrario, esta triste escena de la que los bolivianos hemos sido víctimas en este proceso de transición se va a volver a repetir. Todos los bolivianos sabemos la conducta que tiene el movimiento al socialismo, cargado de violencia, cargado de rencor, y lo peor es el abuso de poder. Es muy preocupante para nosotros, queridos compatriotas bolivianos, que el movimiento al socialismo tenga el control del Parlamento. Si el movimiento al socialismo tiene el control del Parlamento, de seguro que va a volver la persecución, que se va a quitar la libertad de expresión, porque esa es la típica forma de gobernar del movimiento al socialismo. Y lo más triste de todo esto, queridos bolivianos, es que creemos es funcional a que el movimiento al socialismo gane en primera vuelta. Eso es lo más triste, que el voto democrático se divida. Y de eso está muy consciente el quien lidera, el quien digita la campaña del movimiento al socialismo, el señor Evo Morales, que lo ha dicho en un Zoom, en reunión con su militancia. Por lo tanto, nosotros apelamos a que el ciudadano en la recta final se articule a la única fuerza política que puede derrotar democráticamente con el voto popular a la vieja forma tradicional que tiene el movimiento al socialismo de gobernar nuestro país. Bien, muchísimas gracias a la señora Lola Terrazas. Queremos recordarles a nuestros invitados que tenemos 2 minutos, o tienen 2 minutos, para poder responder a las diferentes interrogantes, así es que les pedimos que estén en el marco de ese tiempo. Señor Adolfo Mendoza, a ver, el cuestionamiento que se acaba de hacer y se está haciendo en el marco de la campaña es que el movimiento al socialismo ha abusado de los 2 tercios que ha tenido en este periodo. 2 tercios que, dicho sea de paso, de acuerdo a las tendencias, no están más. ¿Qué dice usted? Si es que alguna organización política tiene 2 tercios o mayoría absoluta en ambas cámaras, eso depende del voto de la ciudadanía. Eso es democracia. No depende de los antojos y caprichos de absolutamente nadie. La expresión de 2 tercios o la expresión de una mayoría en cualquiera de las cámaras por cualquier organización política es el efecto del voto popular y es el efecto de la democracia. Por tanto, no se puede descalificar a priori si es que una organización política, sea cualquiera, tenga mayoría absoluta en ambas cámaras o finalmente 2 tercios. Eso es lo primero que tiene que quedar absolutamente claro. El hecho de descalificar a una fuerza mayoritaria por el voto ciudadano es, en este caso, terriblemente escandaloso. Es no respetar en el fondo el veredicto que dará la ciudadanía el 18 de octubre. Pero además, la cosa es un poco mucho más puntual. Es decir, ¿cuándo se necesitan 2 tercios? Se necesitan para la aprobación de muy pocos aspectos de la legislación boliviana. La mayoría de las decisiones se hacen simplemente por mayoría absoluta. Entonces, desde esa perspectiva, no se podría poner la tinta cargando todo, absolutamente todo, en lo que pueda ocurrir con una mayoría en cualquiera de las cámaras de cualquier organización política. Ese es por un lado. Por otro lado, es necesario señalar que a partir de los datos de encuestas que se han publicado, el MAS está prácticamente a muy poco de lograr la mayoría absoluta en ambas cámaras. Esto quisiera decir que la mayoría del pueblo boliviano quiere que esto acontezca.
Muy bien. Llegamos al tiempo, don Adolfo Mendoza, de los 2 minutos que tienen cada uno de ustedes como participantes esta noche de este encuentro para las opiniones. Usted decía, voy a hacer hincapié en este sentido. Usted hablaba de que el movimiento al socialismo, de acuerdo a este cuadro, a estas encuestas que se han publicado en estas últimas horas, está a punto de lograr la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Y cuál será el compromiso del movimiento al socialismo en este sentido? Porque de acuerdo también a estas encuestas, efectivamente habría una segunda vuelta. ¿Cuál sería el compromiso efectivamente del movimiento al socialismo para garantizar gobernabilidad en el país? A partir de estos datos, don Adolfo, comienzo por usted. La gobernabilidad se establece a partir de temas puntuales y de propuestas concretas, no a partir de la sumatoria, resta o suma de votos y de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La gobernabilidad tiene en el fondo un basamento, la posibilidad de generar políticas adecuadas y concretas que sean además correspondientes con las decisiones del órgano ejecutivo. Y ahí tenemos que generar una actitud amplia y democrática para enfrentar de manera conjunta e independientemente de las tendencias políticas, la crisis múltiple que vive en nuestro país. Esto es fundamental. Esta es la primera tarea que tiene que asumir la Asamblea Legislativa. En ese sentido, la gobernabilidad depende de cómo vayamos a proyectar las salidas para enfrentar inicialmente la crisis múltiple y luego desarrollar un programa de gobierno. El único programa de gobierno que tienen los partidos de la derecha es que el MAS no gane. En cambio, el movimiento al socialismo, Lucho lo ha demostrado, tiene propuestas muy concretas y esperemos que para la gobernabilidad las otras fuerzas políticas con representación parlamentaria se sumen a esta esperanza que brinda Luis Arce Catacora. Bien, doña Gaby Peña, hablando en el mismo sentido de la gobernabilidad, en lo que toca al Senado, y de acuerdo a las encuestas, los sondeos, la conformación sería muy pareja entre Comunidad Ciudadana y el movimiento al socialismo, pero también creemos tendría una cuota pequeña, pero dicen importante, porque podría ser la llave a decisiones importantes. ¿Qué cree usted? ¿Ustedes consideran que podrían tener esa llave en el Senado? No sé qué tan pequeña vaya a ser nuestra participación. Vamos a tener una buena presencia de parlamentarios en la Asamblea y definitivamente nuestra participación va a ser fundamental. La gobernabilidad se tiene que dar desde 2 aspectos. Uno, dentro de la Asamblea, que se puedan llevar a cabo las políticas públicas que sean para gobernar a todo Bolivia. Es decir, con los mismos derechos los bolivianos dentro de la ciudad como en el campo, hombres, mujeres, es decir, todos los bolivianos valemos iguales. Y entonces el llevar una respuesta al pueblo boliviano, el dar la satisfacción a todos los sectores sociales, va a permitir también que se tenga gobernabilidad, porque si el pueblo no está satisfecho, hemos visto que muchas veces las manifestaciones no permiten que se pueda hacer lo que el gobierno propone. Pero hay una gran diferencia. Hemos vivido 14 años en una situación donde no ha habido un Estado de derechos, donde se han vulnerado los derechos de las personas, donde se ha vulnerado las libertades fundamentales. Hemos vivido en dictadura. Entonces, lo que Luis Fernando Camacho propone y lo va a hacer cuando estemos en función de gobierno es cambiar toda esa estructura política viciada con una nueva estructura. Se va a reestructurar la política, se va a acabar todo lo que es el querer perpetuarse en el poder, porque vamos a ir para proponer, para poner en orden y que solamente sean 5 años lo que un presidente se quede sea solo una gestión. Muy bien, candidata, muchísimas gracias. Lola, decía el señor Mendoza del Movimiento al Socialismo hace instantes que de acuerdo a
estas proyecciones que en este momento existen con las encuestas, el MAS está muy cerca de lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Si es así, ¿qué piensa Comunidad Ciudadana? Porque usted también hace instantes nos decía que le piden el voto a la gente para que esto no ocurra. Entonces, ¿cómo ve este panorama actual, Comunidad Ciudadana, ¿no? Y la posibilidad de que exista una gobernabilidad buscando siempre pensar primero en el país, al momento efectivamente de tratar temas de interés nacional en la Asamblea Legislativa. Cecilia, hay que recordarle a Adolfo de que tenemos todavía 4 días de campaña y 9 días para las elecciones y hay un porcentaje del voto indeciso. Ese voto de indeciso se va a articular en torno a Comunidad Ciudadana y los que hayan comprendido la gravedad de la situación de la restauración de nuestra democracia, el peligro que corre nuestro país de tener gobernando otra vez al movimiento al socialismo, se va a sumar en torno a Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana es la única alianza, primero, que pueda derrotar al movimiento al socialismo en las urnas por el voto popular. Segundo, de garantizar gobernabilidad, de garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos, de devolverle la institucionalidad a los poderes del Estado, pero sobre todo de acabar con la corrupción, de terminar con el abuso de poder, con el uso indebido de los bienes del Estado para intereses partidarios y de responder con políticas claras, urgentes e inmediatas al daño que le ha causado la pandemia y a la mala administración que se ha generado en los 14 años del movimiento al socialismo. Nosotros estamos convencidos de eso, Cecilia, estamos recorriendo hasta el último rincón de nuestro departamento, mostrándole la propuesta que tiene Comunidad Ciudadana y los candidatos, todos nuevos en la arena política, que es la única forma también de renovar este sistema político corrompido, porque los que ya han estado gobernando ya le han encontrado la maña al poder, ya saben todos los procesos de corrupción, de malos manejos, y eso no quiere el país. La juventud, las mujeres, los indígenas, los campesinos, las personas de la tercera edad van a votar por Comunidad Ciudadana porque les da respuestas contundentes y claras que el movimiento al socialismo no ha sabido responder y que los ha usado en discurso para seguir usufructuando. Muy bien, candidata, se acabó el tiempo, llegamos a los 2 minutos. Quiero que por favor podamos ver, porque a propósito han mencionado el tema de los indecisos. Efectivamente, falta muy poco para llegar al 18 de octubre, 9 días y menos para que comience este proceso de silencio electoral. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Con la proyección de votos válidos, 7.2% dice votaría en blanco, 2.2% votaría nulo y aquí está 10% no sabe, no responde, que sería el porcentaje efectivamente de ciudadanos indecisos que existen en este momento en el territorio nacional. Adolfo, se dice muchísimo en este momento en el que estamos en el país, que Cochabamba va a jugar un rol fundamental a la hora de definir esta elección, porque prácticamente es muy difícil que el panorama cambie o que los porcentajes cambien para lo que es La Paz y para lo que es el departamento de Santa Cruz. Y me refiero a los 3 departamentos del eje central por la cantidad de votantes que tienen. En Cochabamba la situación está muy pareja. De estos indecisos, varios obviamente, varios miles deben estar en Cochabamba. ¿Qué opina del rol de Cochabamba para esta elección? Adolfo, usted que es candidato por Cochabamba. Tradicionalmente el movimiento al socialismo ha tenido muy buena aprobación y muy buena preferencia electoral, muy buena votación en Cochabamba. Y esto se va a repetir de acuerdo a los propios cálculos de la encuesta. Esto implica que también se van a repetir más o menos la misma cantidad de escaños, tanto en diputados como en el Senado. Pero permítanme un comentario respecto de esto de las y los indecisos. En el cálculo que ustedes han hecho, no han tomado en cuenta para el prorrateo y la proyección del voto válido a este bolsón electoral de indecisión. Ese es un error. Y si es que se corrige ese error, la brecha entre primero y segundo se agranda un poco más. Eso es lo primero que hay que mencionar. Y la segunda consecuencia
es que en el caso de Cochabamba y en otros departamentos, eso implica también una modificación en la distribución de los escaños. Por eso es que el Movimiento al Socialismo está a muy poco de tener mayoría en ambas cámaras y de ganar, por supuesto, en primera vuelta en las elecciones. Ahora bien, retorno a lo de la gobernabilidad. La gobernabilidad se establece a partir de una política adecuada de Estado estratégico. Los señores que solamente piensan que en el país ha habido 14 años de vida, se equivocan. El costo de la privatización desde 1985 al 2005 fue una pérdida para el país de aproximadamente 22.500 millones de dólares, con corrupción y con todo. Esto también tenemos que verlo, pero este no es el momento de hablar de ese tipo de cosas. La gobernabilidad se tiene que establecer con base en propuestas concretas que las ha dado Lucho Arce Catacora, y bienvenido que aquella organización política, bienvenida, que apoye estas políticas concretas. Bien, tiempo, Adolfo, por favor, muchísimas gracias. Les recordamos una vez más, tienen 2 minutos para la respuesta. Lola Terrazas, a ver, indecisos, sumando y de acuerdo a encuestas, es un alto porcentaje todavía. Estamos prácticamente a 8 días, esta jornada ya está acabando, estamos a 8 días de las elecciones y el porcentaje de indecisos sigue bastante elevado. ¿Qué les dice esta situación? ¿Eso es incierto, es incertidumbre o es una falta de haber convencido a tan poco de las elecciones a ese indeciso o indecisa? La población que está en ese bloque de indecisos estaba esperando este momento y el resto de días que queda para articularse en torno al candidato que puede ganarle al movimiento al socialismo. Eso es una muestra clara de estos resultados y de cómo se han venido dando los estudios que muestran un panorama de los resultados de las elecciones. Por lo tanto, en estos 9 días que restan es decisivo para que Comunidad Ciudadana le gane al movimiento al socialismo. Vamos a ganar en primera vuelta. Esa es la meta, ese es el objetivo, y toda la estructura, toda la militancia de Comunidad Ciudadana, con los pocos recursos que contamos, pero con nuestro capital más grande que son los recursos humanos, que es la militancia, vamos a lograr este objetivo. Estamos seguros que vamos a ganar porque Bolivia quiere democracia, Bolivia quiere la paz social, Bolivia quiere respuestas inmediatas a necesidades tan urgentes que tienen los compatriotas bolivianos. En el Chaco no hay agua, en la frontera en San Matías no hay agua, no hay espacios en los centros de salud, no hay fuentes de empleo. El sistema educativo está paralizado porque no se ha avanzado, no se ha construido un sistema a la par del progreso de la ciencia y la tecnología. Son muchas necesidades que se tenían que haber mejorado en los 14 años de bonanza, años en que había todo el poder absoluto para restaurar la justicia, el sistema productivo, el sistema educativo, el sistema de salud, cubrir de agua, que es lo vital para todos los compatriotas, y no se ha hecho. Por eso Comunidad Ciudadana en estos 9 días es clave y es fundamental para de una vez, con tu voto, cambiar este sistema corrompido por la mala administración del movimiento al socialismo. Falta muy poco tiempo, efectivamente. Lo decía Juan Carlos y lo apuntaba muy bien. Si contamos el día de hoy son 9 días, pero ya este día acaba, o sea que estamos prácticamente a 8 días, ¿no? La recta final, en una elección muy esperada en el territorio boliviano, pero no solo esperada, sino también que va a ser crucial. Quienes nos acompañan esta noche, Juan Carlos, aquí en nuestro panel, llegarían a la Asamblea Legislativa de acuerdo a las proyecciones que les hemos planteado al país en estas últimas horas. En el caso, obviamente, de tener que analizar leyes, que conversar leyes, que negociar leyes, y vale el término en el buen sentido de la palabra, ¿cuál será la reacción de Creemos en la Asamblea Legislativa si usted llega al Senado? ¿Hasta dónde
va a haber conversaciones, hasta dónde va a haber negociación, en el caso obviamente de que no se logre esta mayoría para una fuerza política, porque efectivamente ya nos damos cuenta que no habrá los 2/3. ¿Cuál será el espíritu de conversación, negociación con el que usted llegará al Senado Nacional? Porque todo apunta a que usted llegará. Cecilia, la apertura al diálogo siempre va a estar, pero vamos a ser firmes, en nuestras propuestas. Es decir, hay leyes que modificar, hay que modificar, como por ejemplo la 421, tenemos que, todas las leyes injustas deben ser revisadas. No vamos a permitir, no queremos que se siga vulnerando nuestros derechos. Y lo más importante que la gente tiene que saber es que tenemos una constitución que fue abortada, una constitución que ha sido elaborada vulnerando todos los derechos constitucionales. Eso es lo que tiene que saber la población. Tiene que saber, Bolivia ya no es la misma, ya no le mentimos a los bolivianos. Decir de que votar por Camacho es votar por el MAS es la mentira más ridícula que puede haber, porque ¿quién sacó? El pueblo boliviano clamaba por nuestra democracia. Ahí estuvo Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, agarrando todo ese sentimiento del pueblo boliviano, arriesgando su vida, y hizo que, con la ayuda de Dios, hizo que el dictador se vaya. ¿Cómo vamos a mentir al pueblo boliviano que después de haberlo hecho huir vamos a favorecerlo? Cuando fue el candidato de Comunidad Ciudadana el que le dio la pauta para que Evo Morales pueda entrar al poder, el que siempre fue afín, el que se identificó, dijo, yo soy Evo Morales. Entonces, seamos un poquito serios, basta de mentirle a los bolivianos, basta de mentirnos a todos nosotros. Vamos con la verdad. Bolivia merece un país democrático y no lo vamos a hacer con la política vieja. Se va a reconstruir la política. Tiempo, por favor. Llegamos creo que al final. Juan Carlos, tenemos más consultas para ir cerrando ya este panel esta noche a 9 días, casi 8 de las elecciones generales. Adelante. Gracias Cecilia. Para finalizar, una muy importante, lo estamos recordando, mañana, 10 de octubre, nuestro país, caramba, cumple 38 años de democracia, 38 años, una democracia que ha costado bastante, sangre, luto, 38 años, que esperemos sean 50, 100, 200, lo decía. Quiero cerrar muy rapidito, con unos segunditos nada más, 30 segunditos para cada uno de nuestros invitados, con la pregunta básica, y comienzo con el señor Adolfo Mendoza. ¿Cómo cree usted que está, después de 38 años, la democracia de nuestro país? ¿Cómo está en este momento? En este momento no hay democracia, porque hubo un golpe de Estado en noviembre del año pasado. En este momento las libertades están restringidas, hay represión, hay amedrentamiento. La democracia ha sido suspendida. Este 18 de octubre vamos a recuperar el sendero de la democracia, pero además para transformarla la democracia solamente en términos procedimentales y construir lo que está en la Constitución, democracia intercultural y democracia paritaria. Vamos a recuperar la democracia. Gracias, Adolfo. La misma consulta para los tres, efectivamente, porque han terminado 30 segundos, por favor, ya para cerrar. Con usted, Lola. Cecilia, estamos a un pasito de dar inicio a la restauración de la democracia golpeada y abusada por el gobierno del señor Evo Morales. Todos conocemos cómo han manoseado nuestra democracia, desconociendo los resultados del 21F, intentando prorrogarse, violando la propia Constitución que se ha aprobado en su misma gestión, y no vamos a seguir hablando. Nosotros vamos a restaurar nuestra democracia con la participación de las mujeres. Mañana es Día de la Mujer Boliviana. Bien, muchísimas gracias, Lola. Cerramos con usted, señora Gaby Peña. El concepto igual, la misma pregunta, la democracia, ¿cómo está en este momento en el país? Estamos ahora
yendo a nuevas elecciones porque hubo fraude, eso es indudable, si no, no estuviéramos en nuevas elecciones. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es devolver la democracia. 21 días costó que el tirano se vaya. Pedimos el voto para Luis Fernando Camacho y Marco Pumari porque queremos continuar, queremos terminar esos 21 días en los próximos 5 años para devolver la democracia a Bolivia. Vamos a salir adelante solamente con el voto de cada uno de ustedes, ese voto que dieron durante 21 días. Muy bien. Les agradecemos a los tres. Gracias, Gaby Peña, candidata al Senado por Creemos, por el Departamento de Santa Cruz. Lola Terrazas, candidata también al Senado por Santa Cruz, por Comunidad Ciudadana. Gracias, que nos ha atendido en el camino, pero bueno, lo ha hecho también esta noche. Muchísimas gracias a don Adolfo Mendoza, que nos ha atendido desde Cochabamba. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches para los tres. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Aquí debatimos, aquí conversamos con los protagonistas. Ellos llegarán a conformar la Asamblea Legislativa de acuerdo a las proyecciones que ha mostrado Uno Decide, la Red 1 de Bolivia en estas últimas horas, en la última gran encuesta. Preparando todo para que este próximo domingo 18 de octubre usted siga la señal de la Red 1 y siga todo este operativo enorme que estamos armando para que usted sea el mejor informado el día de elecciones históricas en nuestro país. Cecilia, como siempre, ha sido un placer estos minutos compartir contigo. Que tengan un buen fin de semana. Nosotros de manera local seguimos con Que No Me Pierda. Igualmente, muchísimas gracias.